Gracias a Dios. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio que tenemos ya de hace 3 semanas atrás, aunque la semana pasada lo interrumpimos. Y hoy día continuamos sobre este discipulado relacional, esta ministración mutua, unos con otros. Amén. Amén, mis hermanos. Todos vamos juntos, todos caminamos juntos, de tal manera que tenemos una influencia mutua. De alguna forma, cada uno de nosotros influye en el hermano, en la hermana. No somos independientes, solitarios, células solitarias, no. Somos gente que está unida en una misma familia y vamos juntos. Hermanos, esto es maravilloso porque usted no sabe cuánto Dios puede estar usando su vida para edificar a otro creyente. Usted no imagina cuánto, no imaginamos cuánto. Solo la eternidad nos va a revelar cuántos fuimos usados por el Señor para edificar otras vidas en el Señor. Pero también puede ocurrir lo contrario, ¿verdad? El Señor Jesús dijo que los escándalos llegan, pero hay de aquel por el cual vienen los escándalos. Hay de aquel que hace caer a uno de estos pequeñitos. Mejor le fuera que se ponga una piedra en el cuello y se lance al mar. O sea, la situación es tan delicada, pero tan delicada, que todos tenemos que tener mucho cuidado. Hemos nacido en el Señor para edificar, para buenas obras. Y esa tiene que ser nuestra mirada, nuestra línea constante de vida en el Señor. Amén. Estos días estaba estudiando un librito y el escritor, pastor Joel Comiskey, decía de que estuvo en una iglesia donde se respiraba un ambiente de fraternidad, un ambiente de mucho amor, se respiraba. Y la verdad, hermanos, que en una iglesia uno puede sentir ese ambiente. Ustedes saben que uno como pastor viaja, va a distintas iglesias, etcétera, etcétera. Da la impresión que eso es real. A veces no hace mucha falta, hermanos. Basta que usted llegue a una iglesia, hay una sensación la cual usted sabe si es aceptado o no. Usted entiende. Basta que uno pise ya. Está claro. Entonces, este pastor comenta de que al llegar a esa iglesia observó que era una iglesia donde se respiraba, había una atmósfera de mucho amor, de mucho afecto. Así que él conversó con el pastor. Y el pastor le dijo, el pastor de la iglesia, le dijo: he visto que en tu iglesia hay este afecto, este cariño, una cosa muy hermosa. Y el pastor le dijo así: es que, verdad, le dijo, eso es verdad, hay ese ambiente y damos gracias a Dios por ello. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque todos hemos hecho un compromiso. Así que el pastor Joel se quedó así pensando: ¿y cuál es ese compromiso? Primero, todos nos hemos comprometido y rechazamos hablar mal de nuestro hermano. Tenemos un compromiso con Dios de nunca hablar mal de nuestro hermano, aunque estemos muriendo de ganas, dice. Nos hemos cerrado en eso. No. Estamos direccionados en ese sentido. Y segundo, también a la par nos hemos hecho un compromiso de siempre bendecir, amar y edificar a nuestro hermano. Díganme, hermano, en una iglesia así, ¿cómo no se va a respirar afecto, amor, solidaridad, aprecio, ¿verdad? Un lugar en el cual la gente quiere estar. Una iglesia de ese tipo es un imán. Porque, fíjense, hermanos, afuera de la iglesia, ¿cuánta gente es criticada? Criticada por su trabajo, ¿verdad? De alguna forma, por ejemplo, los que están estudiando, dan un examen y la nota que les ponen es de alguna forma una crítica a su desempeño, ¿cierto?
9, 10, 15, 14, qué sé yo. Es como una crítica, así que todo el mundo llega criticado. Usted trabaja en algún lugar, ven tus resultados, te están de alguna manera también criticando, analizando. Eso es normal, ¿no? Llegas a la casa y de repente también te están criticando. ¿Ah? Tal vez la hermana cocinó con tanto afecto y llega el marido y dice, no me gustó. Ah, ¿y? ¿Cierto? Ahora, que lleguen a la iglesia y encuentren otro ambiente de crítica, ¿verdad? Un ambiente en el cual no haya una afirmación para nadie, ¿no? No hay ninguna palabra de ánimo, una palabra positiva, una palabra, repito, de afirmación para el pueblo de Dios. Debe ser un espanto una iglesia así, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Quién querría ir a una iglesia de ese tipo? Por eso, hermanos, la intención también de este estudio, el foco de este estudio, es que nosotros comprendamos que estamos juntos y estamos llamados a animarnos mutuamente en el Señor. Amén. Y eso tiene que ser intencional. Usted tiene que decidirlo, yo tengo que decidirlo. Cada uno, cada creyente que va madurando tiene que tomar esa determinación delante del Señor. ¿Está bien? Yo estoy aquí para edificar junto con el Señor, junto con mis hermanos, a la iglesia. No para destruirla. ¿No? No para destruirla. El apóstol Pablo escribe a los Corintios y a pesar de que la iglesia de Corintios estaba con gravísimos problemas, él les dice, Dios me ha dado autoridad para edificarlos, no para destruirlos. Entonces, mis amados, tenemos que tener esto siempre en nuestro corazón, que estamos llamados para edificar a nuestro hermano en la fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermanos? Amén. Vamos a ir viéndolo de una manera más práctica en el transcurso de este estudio. Ya hemos visto, en la primera semana vimos que servimos a un Dios trino. Nuestro Dios no es un Dios aislado, solito por allá en su trono. Amén. Que nos creó, nos hizo y nos dejó. Ya ahora, de ahora en adelante, ustedes ya miran cómo hacen su vida. No, Dios no nos hizo de esa manera. Tenemos un Dios trino que se relaciona desde la eternidad, ¿no? La relación Padre, Hijo y Espíritu Santo es gloriosa, perfecta, es inexpresable en realidad con nuestras propias palabras. Pero Dios quiere que esa relación hermosa, profunda que hay y que existe en la Trinidad, exista también en la iglesia. ¿Por qué? Porque ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en nuestro corazón. ¿Alaban al Señor por ello, hermanos, o no? Amén. Tal es así que la última oración del Señor registrada, que fue ahí en el Getsemaní, ¿verdad? Alguna vez ustedes van a Israel, no sé, para mí fue uno de los lugares más emocionantes que pude haber conocido, ver probablemente la piedra donde nuestro Señor se inclinó y lloró delante del Padre, ¿verdad? Mientras sus discípulos estaban un poquito allá muertos de cansancio y durmiendo, el Señor oraba y decía, Padre, yo te ruego que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Tenemos que tener ese espíritu, hermanos. Tenemos que admitir en el corazón ese espíritu. Intencionalmente decir, yo quiero, yo necesito. Es una bendición, no solamente para la iglesia, no solamente para el hermano, para ti mismo, para ti personalmente. Es una grande bendición trabajar, vivir, esforzarse en pro de una iglesia unida, de una iglesia afable, de una iglesia amorosa, de una iglesia en la cual, como vimos ya en el segundo tema, una iglesia en la cual los creyentes no solamente miramos hacia aquí, hacia nuestro ombligo, hacia nosotros o la punta de nuestra nariz, sino que nos enfocamos en los demás. Miramos a los demás, ¿no? Y ahí hemos visto, hermanos, algunos temas importantes. Por ejemplo, somos transformados unos a los otros cuando nos amamos unos a otros, nos servimos unos a otros, nos perdonamos unos a otros, nos edificamos mutuamente, nos animamos
y cuando somos gentiles unos con otros. Aleluya. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, dice la palabra de Dios, ¿no, hermano? Vuestra gentileza. ¿No? Estos días estaba conversando, bueno, no conversa siempre, ¿no? Pero mi esposa me explicaba de que los rusos, ¿no? Ahora que estamos en modo mundial, vamos aprendiendo bastante, ¿no? Dice que los rusos son serios, ¿no? Muy serios. Y nosotros, por ejemplo, pasamos por la calle, a veces no conocemos una persona. Esto más se ve en la sierra, por lo que yo entiendo, ¿no? Estás caminando en una calle de la sierra, te cruzas con una persona, buenos días, ¿cómo estás? No le conoces, nunca la has visto, pero váyase, ¿no? Y hasta de repente una sonrisa, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Pero dice que los rusos no son así. Si te cruzas con un ruso y le sonríes, el ruso cree que te estás burlando de él por algo. Qué cosa, loco. Qué cosa, bueno, cosas de cada cultura, ¿no? Pero hermanos, en la iglesia yo creo que es bonito, ¿no, hermano? Es lindo. Es una cosa preciosa que los creyentes se saluden con afecto. Y no solamente entre el grupito que nos conocemos, ¿cierto, hermanos? Porque nuestra visión ahora es más amplia, ¿cierto, hermanos? No solamente con los hermanos de nuestra célula, sino con todos los que llegan, más aún con nuestros invitados, quienes tenemos que recibirles con tanto aprecio, porque no sabemos, hermanos, cómo ellos están llegando a la casa del Señor. No sabemos, de repente algunos están viniendo felices de la vida y gloria a Dios por ello, pero ¿cuántos tal vez están llegando a la iglesia necesitados, urgidos por algunos problemas, qué sé yo, hermano? Y de pronto encuentran un ambiente respirable, un ambiente donde hay un perfume de afecto, de aprecio, ¿cierto? Debe ser hermoso eso, ¿cierto, hermanos, o no? Es hermoso. Pero todos tenemos que trabajar en eso, todos. Eso es gentileza, afecto, un poco de cariño. No hace mal, ayuda. Y es una bendición en la obra del Señor. Ahora, hermanos, el siguiente punto que vamos a ver, el siguiente grupo, en cuanto a la transformación unos a otros, tiene que ver con la prestación de cuentas. ¿Qué cosa, amados? Prestación de cuentas, rendir cuentas, ¿no? ¿Saben por qué, hermanos? Porque no somos llaneros solitarios. Si alguien cree que solito puede ir al cielo, está equivocado, redondamente equivocado. Hoy en día hay una tendencia, hasta hay una inclinación, qué sé yo, una enseñanza de esas tantas falsas que aparecen por ahí, en la cual dicen así: mira, yo creo en el Señor, yo amo a Dios, yo vivo con Dios y no necesito una iglesia, no necesito de una iglesia. Yo no necesito, yo en mi casa rindo mi culto a Dios y suficiente. Pero ya hemos estudiado en algún momento de que eso es imposible. Porque si alguien piensa de esa manera, ¿cómo puede cumplir, por ejemplo, el mandato del Señor que dice: un nuevo mandamiento os doy? ¿Cuál fue? ¿A quién vas a amar? La persona que quiere vivir su evangelio de esa manera, ¿a quién ama? ¿A su mascota? ¿No? Por otro lado, es fácil ese tipo de evangelio, ¿no? Pienso. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estamos juntos. Y cuando tenemos que amar al que nos cae bien. ¿Y a quién más? De repente al que no nos cae muy bien también, ¿no? ¿Qué le parece? Entonces, mis hermanos, estamos llamados a estar juntos y la Biblia nos enseña a cuidarnos mutuamente y a responsabilizarnos los unos por los otros. Ustedes, la mayoría de ustedes están avanzando en el liderazgo. Por ejemplo, la Biblia dice así: obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué?
porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué cosa es eso? Cuidado. ¿Sí o no? Velan. Es más o menos la idea de una mamá. ¿Qué hace una mamá cuando el hijo está enfermo? Si el hijo está enfermo, son las 2, 3 de la mañana, ¿qué hace la mamá? ¿Ah? ¿Qué hace la mamá? ¿Duerme o no duerme? Vela, cuidando, chequeando, ¿no? Es la idea. Nos protegemos mutuamente. Amados, el camino que nosotros tenemos no es sencillo. La vida cristiana es hermosa, es gloriosa, es preciosa, pero no es fácil, es contracultural. Estamos contra el mundo, nadamos contra la corriente de este mundo. Entonces necesitamos un apoyo conjunto. ¿Alguna vez ustedes han visto algún documental, por ejemplo, sobre los alpinistas? Esos que suben montañas, suben al Everest, ¿no? Al Kilimanjaro. ¿Han visto alguna vez? ¿Ah? Van en grupo, ¿cierto? Y todos están unidos, ¿con qué? Con una soga. ¿No es verdad? Todos están unidos con una soga. ¿Ah? Cuando el que va primero se cansa, ¿no? Es relevado por otro, pasa al segundo lugar, pero todos están amarrados, unidos. ¿Qué pasa? Si por A o B uno de ellos cae en alguna grieta, a veces hay grietas, huecos que están tapados por un poco de nieve, ¡pum! Se cae. ¿Qué sucede con el que está? Con el que se cae. ¿Se cae y desaparece o no? No, está atado. Los demás lo sujetan, van juntos, se responsabilizan, ¿no? Entonces, esa es la vida cristiana. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros llevar cuentas unos a otros? Primero, dice la Biblia, instruyéndonos unos a otros. Romanos 15, 14. Romanos capítulo 15, versículo 14. Y ya vamos a ir abriendo la palabra del Señor. Amén. Dice así: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Podéis? ¿Qué cosa dice? Amonestaros los unos a los otros. A veces podemos entender la palabra amonestar como, ¿cómo puede ser, hermana Karina? Embroncar. ¿Qué te estás haciendo? No trata de eso, hermanos. La palabra tiene que ver más con exhortar, animar, levantar al pueblo del Señor. Levantar a tu hermano, ayudarlo, enseñarlo. Por ejemplo, hermano, usted comienza a discipular a un nuevo creyente. ¿Ya? ¿Cómo trata usted a un nuevo creyente? ¿Lo trata con la misma cortesía o de repente con... A ver, yo creo, lo pongo de esta manera. Yo creo que un nuevo creyente usualmente lo tratamos de una manera más delicada, ¿verdad? Está comenzando en la fe, es un bebé en Cristo. Muchos conceptos que nosotros los mayores en la fe ya manejamos sin ningún problema, para ellos recién comienza a ser algo nuevo, ¿no es verdad? Algo nuevo. Entonces uno va llevando las cosas paulatinamente, con calma, y a medida que ese creyente va creciendo, va avanzando, ya va aprendiendo las cosas más profundas de la palabra de Dios, de la vida cristiana. Pero ¿quién lo hace eso? ¿Quién lo hace eso? ¿Quién enseña de esta manera, mis hermanos? ¿Ah? ¿Internet? No, somos nosotros. Es usted. Es usted quien va a enseñarle. Una preguntita simple para que todos estén más atentitos. ¿Cuántos han aprendido por algún hermano que les enseñara algo? ¿Ah? ¿Usted puede recordar o no, hermano? ¿Cuántos? En realidad es así. Aprendemos un montón. Entonces eso es la iglesia. Nos podemos amonestar e instruir unos a otros porque todos, como hemos visto, somos siervos del Señor. Y la instrucción es con la palabra de Dios. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 nos dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero la primera parte, ¿cómo nos dice? La palabra de Cristo que mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La palabra mora en abundancia. Gracias al Señor. ¿Ah? La iglesia, el creyente, hermanos, tenemos que amar la palabra, amar el aprender un poco más. No podemos quedarnos en nuestra vida de rudimentos, de inicios de la fe, ¿no? El apóstol Pablo le dice a los corintios así: yo les tuve que dar a beber leche y no vianda, porque ustedes todavía son niños y ustedes no son capaces todavía de recibir el alimento sólido. Hermano, uno no puede quedar solamente en las cosas sencillas del arrepentimiento, de la fe, de las buenas obras, de la resurrección. Uno tiene que ir buscando siempre aprender cada vez más. Amado hermano, como líder, como tú, un hombre, una mujer que estás creciendo en el servicio del Señor, una de las cosas que es más, tu tiempo a solas con Dios y aprender cada día más, son fundamentales para que tu liderazgo crezca, impacte, sea más, mayor impacto, vuelvo a usar la palabra, en el reino del Señor. Amén. No se quede, hermano querido, no se quede tranquilo, ya aprendí, ya sé todo. No. Recuerden esa frase decía el pastor Cecino: muriendo y aprendiendo. Amén. Muriendo y aprendiendo, hasta el último, gracias al Señor. Instrúyanse unos a otros. Segundo, someteos unos a otros. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aleluya. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, para nuestra cultura hoy, la palabra someterse o la palabra sumisión es casi una mala palabra, ¿no? Es casi una grosería. Hoy en día se valoriza que la independencia, la rebeldía, ¿no es verdad? Son cosas que el mundo está valorizando. Pero someterse, la palabra sumisión, nunca. Y déjenme decirles algo. La palabra sumisión es más profunda que obediencia. Porque, un cabo tiene que obedecer al general, ¿sí o no? Un cabo tiene que obedecer al general, quiera o no quiera, ¿no? Un cabo tiene que obedecer al general, ¿por qué? Porque si no obedece, ¿qué sucede? ¿Ah? Jairito dice así, ¿no? Palo. Hermanos, eso es obediencia. Sumisión es un paso más allá. La sumisión tiene que ver con sujetarse, obedecer, con gozo, con aceptación. Y la Biblia que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, hay una cuestión muy sencilla. Si no nos podemos someter a nuestros hermanos, a quienes vemos, con quienes conversamos, ¿cómo nos podemos someter a Dios? La Biblia no da ningún camino aparte, ¿no? Hay mucha gente, repito este caso, mucha gente que quiere armar su propia iglesia en su propia casa, en su propio dormitorio. ¿Por qué? Porque no quiere obedecer este mandato de someterse a otra persona, a otro creyente. Ahora, en el discipulado hay sumisión. En el discipulado hay. ¿Por qué? Porque el discipulador, con la gracia de Dios, por eso dice la Biblia: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Está bien? En el temor de Dios. Tanto el discípulo como el discipulador deben tener temor de Dios
para vivir en esta sumisión. ¿Por qué? Porque el discípulo, por ejemplo, necesita ser abierto, transparente con su discipulador, y el discipulador tiene que actuar con mucha sabiduría, tiene que indicarle los pasos que debe dar en la vida, ayudarlo, guiarlo, orientarlo, animarlo a crecer en el Señor. De repente en algún momento tiene que confrontarlo también. Eso no está bien, hermano querido, esto está mal, tienes que arreglar acá, tienes que pedir perdón aquí a esta persona, debes hacerlo pronto, ¿verdad? Para que el enemigo no gane ventaja en tu vida. Esa es una sumisión. Ahora, si el creyente no se puede someter de esta manera, ¿no? Lamentablemente muchas iglesias o muchos creyentes dicen: yo no me someto al hombre, yo me someto a Dios. Bonito, ¿no? ¿Cierto o no? Bonita la frase. Yo no me someto al hombre, yo me someto a Dios solamente. Típica palabra, típica frase de los rebeldes, de los que destruyen iglesias, de los que dividen iglesias, de los que destrozan vidas. Típica frase. ¿Por qué? Y es antibíblica. Uno le escucha bonito, ¿no? Yo no me someto a los hombres, yo me someto a Dios. ¿Así? Pero acá la Biblia dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Qué manda? ¿Ah? ¿Cuál es la palabra más importante? ¿Ah? ¿La que dice el hombre? Yo no me someto a los hombres sino a Dios. ¿O esta palabra? ¿Captó usted, hermano querido, no? ¿Ya? Creo que todos podemos comprender. Se puede ser religioso, hermano. Religiosos abundan en esta vida, ¿no? Pero si no nos humillamos, dice aquí, delante de las personas, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Ah? En realidad, nuestra vida, la prueba de fuego de nuestra vida está en nuestra relación con los demás. Ahí usted va a ver de qué madera usted está hecho. Cuando quiero hacer mi vida solito, ¿ya? Sin que nadie me vea, ahí no hay ningún problema. Pero cuando nos relacionamos, ahí sale lo que somos, necesariamente. Necesariamente. Primero, instruyéndonos unos a otros, sometiéndonos unos a otros. Y dice la Biblia, hermanos, confiesen sus pecados unos a otros. Transparencia. ¿Cómo podemos rendir cuentas si no somos transparentes? ¿Cómo? Hermanos, miren ustedes. Todo creyente tiene sus luchas. El apóstol Pablo escribe de esta manera: ¿me gloriaré en qué? ¿Recuerdan esa frase? Ese versículo, ¿me gloriaré en qué dice Pablo? En mis debilidades. Yo estaba leyendo un poco esto. Por ejemplo, él luego de hablar de sus debilidades, él dice así: yo estaba en Damasco y el gobernador de la provincia me quiso apresar y me descolgaron por una ventana en un canasto, ¿cierto o no? Me descolgaron. ¿Qué tiene que ver esto con me gloriaré con mis debilidades? Porque esa es la continuidad. Me gloriaré en mis debilidades, y luego dice: yo estaba en Damasco y me escaparon me sacaron ahí del muro por una ventana y me bajaron en una canasta y me escapé. Estaba pensando, ¿por qué? ¿Sabes lo que entiendo? ¿Sabes de qué Pablo se está gloriando? De que en un momento de su vida tuvo miedo y se escapó, no enfrentó. Él eso está diciendo. Tuve miedo y me escapé. Me gloriaré en mis debilidades. Hermanos, ¿para qué abunde sobre mí el poder de Dios? Porque luego dice el Señor le dice: mi poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. ¿Ah? Así que me gloriaré en mis debilidades para que abunde sobre mí, dice en 2 Corintios 12, para que abunde sobre mí el poder de Dios. Amén. Ahora bien, hermanos,
La iglesia es una iglesia en la cual los creyentes se aman unos a otros, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ser así, porque si no, no es iglesia, ¿no? Si la iglesia es un ambiente donde hay peleas, broncas y se devoran unos a otros, como dice la Biblia, eso está dejando de ser iglesia, ¿no? Pero en la iglesia hay amor y hay gracia, gracia de Dios. Y esto incentiva ¿a qué, hermanos? Incentiva a la honestidad. Un hombre de Dios, un alemán, al cual Hitler lo mató, Dietrich Bonhoeffer, dijo así: usted no puede esconder nada de Dios. La máscara que usted usa delante de los hombres no le ayuda en nada delante de Dios. Él quiere verlo tal como usted es, porque Él quiere derramar su gracia sobre usted. Usted no tiene por qué seguir mintiéndose a sí mismo y a los demás como si estuviera sin pecado. Toda vergüenza fue cubierta en la presencia de Cristo. Honestos con Dios. ¿No? ¿Quién puede presentarse delante de Dios y poner excusas? Hay gente que lo hace. El Señor lo expresa claramente, ¿no? Por ejemplo, en la oración del fariseo y el publicano, ¿cierto o no? Dijo el Señor que un fariseo, un religioso de la época, y un publicano, que era un funcionario público, ¿no? Ambos fueron a orar. El fariseo, ¿qué le dice? Dios, yo soy más santo que este de acá, y se comienza a tapar, comienza a poner sus máscaras delante de Dios. ¿Y el publicano qué dice? Ni siquiera mira al cielo, mira hacia abajo, se golpea el pecho y que dice: sé propicio, ten misericordia de mí, oh Dios, soy pecador, ten misericordia de mí. Y el Señor, ¿cómo añade, hermanos? ¿Quién descendió justificado? ¿Quién se fue a su casa perdonado? El que confesó, el que admitió sus problemas, el que admitió sus pecados, sus debilidades, el que admitió su desgracia, el que admitió su necesidad de la misericordia de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Qué máscara? Ahora, hermanos, en una comunidad, en un pueblo donde hay amor, donde hay gracia, donde hay un compromiso con Dios, soy un edificador, mi hermano, ahí las personas pueden tener libertad para abrir su corazón, para abrir su vida. ¿No? Nos hemos vuelto muy temerosos a esto. Muy temerosos. Mi esposa me comentaba el día de ayer que conversaba con unos niñitos, ¿verdad? No sé qué edad tendrían. Y les hablaba sobre la relación entre ellos y sus hermanos mayores o menores, el trato que había entre ellos. Y ella decía de que un niño que casi nunca habla, de pronto comenzó y abrió el corazón delante de los demás. Mi hermano me trata así o mi hermana me trata así. Abrió el alma, abrió el corazón. Y los chiquitos se conectaron con el tema, abrieron su corazón, dijeron lo que sentían. Yo creo que fue un tiempo muy hermoso para que ellos fuesen sanados, ¿verdad? Realmente enseñados con la palabra y pudiesen llevar a partir de ese momento una vida diferente. Hermanos, es hermoso esto, transparencia, transparencia. ¿No? Una cadena es tan fuerte, ¿recuerdan esa frase que les dije? Una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil que tiene. ¿No? ¿Usted alguna vez ha visto las cadenas, o las cadenas sobre todo que jalan a los barcos? ¿Ha visto? ¿Alguien ha visto o no? ¿Ah? ¿Cómo son, hermano? ¿Son cadenas de collar o como collarcito? ¿Cómo son? Gruesotas, ¿no? Hermanos, perdónenme ustedes, pero me viene a la memoria cuando hace no sé cuántos años, casi 20 años atrás. ¿Qué sería? El pastor Cecino, cariñoso, me dijo: Carliño, vamos a pasear.
Y me llevó a un puerto cerca de Camboriú, que se llama Itajaí. Y ahí conversamos, me enseñó muchas cosas. De ahí me acuerdo que fuimos hasta otra ciudad llamada Blumenau, conversamos bastante. Pero ese barco está llegando, me dijo, mira. Y ese otro barco lo va a acomodar, ¿verdad? Había otro barco, un barcazo enorme, transporte de containers, y había otro barco más pequeño que lo iba acomodando poco a poco al borde para que las grúas pudiesen ir tomándolas. Lo que me fijé fue que las sogas, las cadenas que atan el barco al puerto, eran unas cadenazas, hermano, unas gruesas. Cada eslabón, una cosaza así enorme. Ahora, ponte a pensar, esa tremenda cadena y uno de sus eslabones es, con alambrecito de corriente. ¿Qué te parece? ¿Esa cadena es fuerte o no? ¿Cuál es su máxima fortaleza? ¿Cuál es la fortaleza más grande de esa cadena? Su punto más débil. ¿Sí o no? No tiene más fuerza que su punto más débil. ¿Qué les quiero decir con esto? El punto más débil de tu vida, de nuestras vidas, es aquel que no lo abrimos. Porque sobre ese punto solamente tú y nadie más que tú trabaja. Pero cuando tú abres el corazón, hay esto conmigo, necesito ayuda en esta área, no va a faltar un discipulador, un pastor, no va a faltar a alguien de parte del Señor que te diga, hermano, vamos a tratar, Dios te va a dar gracia, Dios te va a dar victoria y tú vas a poder seguir siendo ese instrumento maravilloso en las manos del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos, por ello? Escúcheme bien. La confesión de pecados y la oración unos por otros siempre fue parte de los avivamientos alrededor del mundo. Escúchenme una vez más, por favor. Ustedes lo van a atender esto más adelante en un librito. Dice así: la confesión de pecados y la oración unos por los otros siempre fue parte de los avivamientos, ¿dónde? Alrededor del mundo. Hay una iglesia llamada la iglesia metodista. Hoy día es pequeña, pero cuando fue fundada por John Wesley en Inglaterra, fue, hermanos, un avivamiento impresionante. Se llamaron metodistas, ¿por qué? Porque eran metódicos, organizados. John Wesley era un tipo muy inteligente, un tipo que Dios le dio mucha gracia y organizó a la iglesia para que aprendiese la palabra. Las reuniones de los metodistas comenzaba con alabanza y luego todos decían cómo les había ido durante la semana. ¿Qué les parece? Y ahí ellos compartían, sí, hasta sus faltas, sus pecados, oraban unos por otros. Era una comunión preciosa que Dios bendijo tremendamente, ¿no? Mientras dice acá, la superficialidad es enemiga de un avivamiento. Claro. ¿No? La superficialidad es enemiga ¿de qué, hermanos? De un avivamiento. Ponte a pensar solamente en este caso. ¿Ah? Voy a ponerlo así de una manera un poco gráfica, ¿ya? Especialmente entre las damas a veces son bien cariñosas, ¿no? Hola, te veo después de tiempo, besito acá, besito allá. Pero cuando se despiden, ¿cómo fue ese cariño? Falso, superficial. ¿Genera alguna amistad para el tiempo? Nunca. Lo superficial es eso, superficial, no permanece. No permanece. Ahora miren, hermanos, yo quiero que también entendamos lo que es la palabra comunión. Amén. ¿Quieren entender un poquito más lo que es la palabra comunión, hermanos? A veces nosotros reducimos los conceptos y no es muy bueno eso.
¿Qué entendemos por comunión? Piense rápidamente, ¿qué entiende usted por comunión? ¿Qué es comunión? Daniel, tú que eres rápido, ¿qué es comunión? Aquí en el Perú sobre todo. ¿Ah? Comer, ¿no? Un poquito más de comunión, pasear, ¿ah? Buena amistad, ¿no? Somos amigos y qué bueno, gracias a Dios. Pero temo que eso sea algo, una comunión un tanto superficial. Si queremos una comunión profunda, ¿está bien? Queremos una comunión que permanezca, queremos una comunión que impacte, queremos una comunión transformadora. Necesitamos confesar nuestras faltas unos con otros. Entender, hermanos, que mutuamente somos vulnerables. ¿Está bien? Comunión significa que yo entiendo que Él es vulnerable y yo soy vulnerable. Comunión significa que somos transparentes. Hay transparencia. No hay nada escondido. No hay hipocresías. No hay dobles caras. ¿No? Y nos apoyamos. Cuando era niño me recuerdo una lectura que teníamos en un libro, no era Coquito, era Pablito, cuando ya sabíamos leer. ¿No? Todos los que estamos en base 5 hemos visto ese libro, Pablito. ¿No? No sé si en ese libro estaba, pero yo me acuerdo que era una lectura acerca de un ciego y un cojo que tenían que atravesar un río. ¿Ya recordaron la historia o no? ¿La lectura o no algunos? ¿Ah? Un ciego y un cojo llegaron a la orilla de un río y no sabían cómo pasar, ¿no? El ciego no sabía por dónde, ¿ah? Y el cojo no sabía cómo. Bueno, de repente es un poquito dura la historia, ¿no? Pero vamos a ver, la humanidad es así. Entonces se ponen de acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo entre ellos? El ciego que le dijo al cojo: yo te cargo, te sientas aquí en mi hombro, yo te llevo y tú vas a ser mi ojo. Y así pudieron pasar los dos hasta el otro lado de él, hasta la otra orilla. Interesante, nunca olvidé esa. Pero miren, hermanos, había una, ¿cómo les puedo decir? Aceptación. Uno decía yo soy ciego, el otro decía yo soy cojo. Pero si nos juntamos, ¿qué pasa? Conseguimos. Lo logramos, avanzamos. ¿Entienden ustedes ahora lo que es comunión, hermano? ¿Ah? Uno acepta. En la comunión hay eso. Uno acepta mutuamente la debilidad del otro. Pero ahí, hermanos, es donde nos fortalecemos. Amén. Fácilmente es fácil decir, tú eres ciego, nunca vas a poder cruzar. Y el otro diga, tú eres cojo, tampoco. Y ambos se quedan en el mismo lado y nunca cruzan. ¿Cierto o no? Eso es fácil. Esa es la crítica, esa es la murmuración. Ahí queda. Pero cuando hay transparencia, hay afecto, hay interdependencia, lo que veremos después, amados hermanos, es posible conseguir grandes cosas en el reino de los cielos. Aleluya. El ciego va a poder ver, el cojo va a poder caminar. Amén. Otro grupo, hermanos, que vamos a ver rápidamente es la interdependencia. Somos transformados porque dependemos los unos de los otros. ¿Ah? Mientras en el mundo la gente quiere exaltarse sobre las demás, ¿ah? La Biblia nos dice que en el reino de los cielos y en la iglesia tenemos que mirar a nuestros hermanos como superiores, más importantes que nosotros mismos. Hermanos, el hombre nace egoísta, ¿no? Alguien ha dicho de que el hombre nace con las manos cerradas, queriendo agarrarlo todo, pero inevitablemente muere con las manos abiertas, las palmas abiertas, porque no puede llevar nada. Más o menos es una cuestión gráfica de lo que es la naturaleza humana.
Porque naturalmente el hombre es egoísta. ¿Ah? Un niño cuando está jugando con otro niño, ¿cómo son, hermano? Dígame usted. ¿Le presta sus juguetes o no? ¿Ah? Miren, un niño que no está todavía calculando, carburando bien las cosas. ¿Cierto o no? ¿Cómo hace con sus juguetes? Toma, toma, no. Si quiere jugar con el juguete del otro, tiene que meterle golpe y el otro tiene que defenderse. Esa tendencia se mantiene, lamentablemente. En formas diferentes, en imágenes distintas, pero se mantiene ese egoísmo. Pero en la iglesia, hermanos queridos, solamente por la gracia de Dios podemos ver a nuestros hermanos como más importantes que nosotros mismos. La gracia de Dios nos ayuda a crecer más allá de nuestro egoísmo y pensar en las necesidades de los demás. Punto 1. Humildes unos con otros. ¿Qué cosa, hermanos? Humildes unos con otros. Miren, todo el mundo quiere, o sea, mejor dicho, todos deseamos, dice, atención, reconocimiento y admiración. El problema es que todo el mundo quiere lo mismo, ¿no? Todo el mundo quiere lo mismo. ¿Ah? Y aquí hay un cambio muy grande, hermanos. Mire usted, todo el mundo implora por atención, reconocimiento, admiración. ¿Hiciste algo? ¿Trabajaste algo? Qué bonito es cuando alguien te diga, bien, hermano, qué bueno, Dios te bendiga, es una bendición. ¿A quién no le cae bien eso? Entonces creo que en este momento vale la pena recordar que lo que siembras, cosechas. ¿No? Si negamos una palabra de afirmación, una palabra de admiración, una palabra de reconocimiento a alguien por lo que hizo, ¿está bien? No esperes que para ti también en algún momento hay alguna palabra de afirmación. Sembramos y cosechamos. Ahora, ponte a pensar un momento conmigo, querido hermano, cuando el creyente siembra crítica. ¿Qué va a recibir? ¿Qué va a recibir? Eso. Eso mismo. ¿No? Eso mismo. Ahora bien, los verdaderos siervos del Señor, dice acá, están dispuestos a humillarse, a renunciar a los reflectores y considerar a los demás superiores a sí mismos. Primera de Pedro 5:5, por favor. Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. ¿Encontraron? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, y todos, ¿cómo? ¿Sujetos a quién? Al pastor, ¿no? Qué bonito, al líder, ¿no? Pero como dice acá, todos sujetos, lean conmigo bien alto, todos sujetos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Cuántos alaban a Dios por ello, hermanos? Nada en nosotros desea la humildad, hermanos, todo lo contrario. Pero Dios, el Espíritu Santo, puede perfeccionar eso en nuestras vidas. Por eso el Señor Jesucristo dice así, aprended de mí. ¿Qué cosa? Aprended de mí, ¿qué cosa? Soy manso y humilde de corazón, de verdad, de adentro, no por facha, no por imagen, sino de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos dan gloria al Señor por ello? Entonces, hermanos, ¿sabes qué? Esto es un asunto, a ver,
bien personal, tú y Dios, yo y Dios, a solas con Dios. A solas con Dios. No hay manera, hermanos, realmente. Yo pienso de que la operación de Dios se da en ese momento, tú y Dios. Yo y Dios, quebrantados, confesando nuestras faltas y pidiéndole, Señor, dame gracia. Yo quiero aprender más de ti. Como dice esa canción bonita, yo quiero ser, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, ¿no? Menguar para que crezcas tú. Y cada día más ser como tú, creo que es una canción muy bonita. Es lentita, pero bastante reflexiva, ¿no? Hermanos, ¿cuántas veces queremos aprender otras cosas? Pero el Señor nos dice, aprende lo que importa. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Siguiente punto, aceptándonos unos a otros. Aceptándonos unos a otros. La iglesia tiene tanta gente, hermanos. Todos tenemos nuestras imperfecciones, necesidades. Hay muchos creyentes que por alguna u otra razón están con el corazón quebrantado, con heridas. Pero tenemos que recibirlos así como Cristo nos recibió. Amén. Tenemos que recibirlos así como. ¿Cuándo nos recibió el Señor? Cuando éramos rebeldes y enemigos de Dios. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Quién pertenece a la iglesia del Señor por algún mérito? ¿Quién pertenece a la iglesia del Señor porque hizo alguna obra extraordinaria? ¿Hay alguien? Nadie. Nadie. ¿No? Hay un pasaje, hermanos, poderoso. Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Repitan ese versículo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Nadie tiene de qué vanagloriarse, hermano. Nadie. En 1 Corintios capítulo 1, el apóstol les dice a los corintios, pastor Pablo, recuerden ustedes que no sois ni muchos sabios, ni sois nobles, ni sois muchos poderosos, sino que lo necio del mundo escogió Dios, lo débil del mundo escogió Dios, lo insensato del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que es. Lo que no es, Dios tomó para avergonzar a lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie diga, Dios, aquí estoy. No. Y luego añade, para que el que se gloría, porque está escrito, dice así, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Aleluya. Miren, hermanos, los verdaderos discípulos aceptan a las personas tal como ellas son, con sus miedos, sus debilidades, con sus diferencias étnicas, sociales. Solo el Espíritu nos da poder para poner esto en práctica. Hermanos, qué triste es cuando una iglesia dice así, como les he comentado, ¿no? Mi iglesia es una iglesia de empresarios. O sea, si yo no soy empresario, mejor no vayas. Mi iglesia es una iglesia de profesionales, manjas. Sí. Qué horror, ¿no? ¿O no, hermanos? ¿No les parece horroroso eso? A mí me parece un horror. Mi iglesia es una iglesia de clase media. ¿Qué? Tonteras. Sonceras. Nosotros somos una iglesia, amados, en la cual viene el pobre, viene el rico, viene el premio Nobel, viene el que no sabe leer. Todos juntos somos hermanos, nos amamos en el Señor, adoramos al mismo Dios, nos queremos unos a otros en el amor del Señor. Punto final.
Si no, perdemos la esencia de ser iglesia, hermanos. Perdemos la esencia de ser iglesia. ¿Ah? Que el Señor nos ayude. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude. En una iglesia, hermanos, siempre hay personas distintas. En una verdadera iglesia va a haber personas distintas. Va a haber creyentes que de repente académicamente van a disparar. Hay doctorados acá, doctorados allá. Y hay hermanos que tal vez van a leer su Biblia para mantener su comunión con Dios, y más que eso tal vez no conozcan. Pero no importa, hermano, los dos se aman, se aprecian, se respetan, se honran. ¿Ah? ¿Cierto? El hermano que tiene un premio Nobel respeta y honra al hermano más humilde. ¿Ah? Aquel hermano que tuvo la prosperidad material y de repente llega, bueno, tiene buenas casas, buenos carros, gracias a Dios por ello, pero ama al hermano que de repente no lo tiene igual. ¿Ah? ¿Cierto, no, hermanos? Iglesia, familia de Dios en la cual nos aceptamos unos a otros. Amén. Y el punto siguiente entonces tiene que ver en esto: vivir en paz unos con otros. Mire, amado, la paz es producto de nuestra relación con el Señor. El Señor dijo así: a ver, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Hermano, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Y creo que esto es casi una ley espiritual. Quien no tenga paz con el Señor, es casi imposible que tenga paz con sus hermanos. ¿No? O de repente va a tener una paz superficial, pero a la hora del conflicto, ¡pah!, va a saltar una bomba ahí. ¿Ah? Y si no hay paz, ¿qué aparecen? Los celos, resentimientos que bloquean nuestra relación con los demás. Por eso la Biblia ordena, hermanos, tened paz entre vosotros. Y la Biblia llama a la paz también, escúcheme bien, la unidad del Espíritu. Solícitos, dice así, preocupados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A mi modo de ver, hermanos, un creyente que dice: a mí no me interesa, a mí no me importa si él está bien o está mal, a mí no, yo tengo ya, lo suelta nomás, como se dice. Hermanos, ese creyente no está trabajando en pro de la paz, la está destruyendo. Y si alguien destruye la paz, está destruyendo la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu Santo en la iglesia. Por tanto, es muy peligroso ello. Pero miren, hermanos, vivir en paz, aceptar a las personas, perdonarlas, ¿está bien? Y hablar la verdad en amor. Nunca olvide esto, hermano. Hablar la verdad en amor. Usted puede ser muy sincero, y esto es bueno. Pero si la sinceridad está revestida de dureza, de falta de amor, eso puede causar un daño tremendo. Eso lo vamos a ver un poquito más al frente. Por eso dice aquí: la falta de respeto y el chisme son elementos seguros para traer contienda y desorden. Dios nos guarde. Amén, hermanos. Porque Dios nos ha llamado para mantener la paz, vivir en paz unos con otros. Otro punto es: soportaos los unos a los otros. ¿Qué les parece? ¿Ah? Vivimos en una sociedad donde es casi la teoría de la evolución, ¿no? El más fuerte destruye al más débil. En la iglesia, obviamente, eso no puede ser así. Romanos 15, 1 al 3, un pasaje hermoso, dice así: los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación.
Sigue el siguiente versículo. Conmigo léanlo, por favor. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. La Biblia también dice, hermanos, llevar las cargas los unos de los otros. Esta es la iglesia, hermanos. Esta es la iglesia. Recuerda, tú eres un discipulador. Y vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Vamos a ser probados. ¿Cuándo? Cuando a veces hay personas difíciles de llevar. Fácilmente podemos desecharlas, pero aquí la Biblia nos dice, espera un poco. Espera un poco. Amén, hermanos. También esperándonos unos a otros. No todos avanzan a la misma velocidad, hermanos. No todos avanzamos a la misma velocidad. Hay algunos que van más rápido que otros. Otros que van más lentos que otros. Pero la Biblia nos habla, hermanos, a esperarnos mutuamente. Paciencia. Y hay un punto, hermanos, que sí quiero tal vez tomar. Honrándonos unos a otros. ¿Qué es honrarnos? Respeto, admiración, reconocimiento. En la iglesia primitiva, hermanos, no era raro que un esclavo fuese el líder de la célula y su amo fuese el miembro de la célula. No era raro. Fíjense ustedes. Pero la Biblia dice, honrándose unos a otros. Esta es la iglesia. La tendencia humana es respetar al que tiene cierto nivel, al que tiene plata, ¿verdad? Etcétera, etcétera. A ese se le respeta. Pero al hermano sencillo, al hermano humilde, ¡oye tú! Fácilmente hasta se le puede maltratar. Amados, eso no es para un creyente. Jamás. 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 Todo el mundo, cada creyente, tiene que ser honrado. No le debas nada a nadie. Al que honra, honra. La Biblia no dice, hermano, que tú tienes que honrar solamente a ese de allá o al de allá. Todo lo contrario. En Santiago dice, si ustedes honran a aquel que llega con, ¿verdad?, con vestidos, con anillos de oro, etcétera, etcétera, ustedes están pecando cuando le dicen al otro hermano, oye, dale tu lugar a ese de allí, que ese es más importante que tú. Dice así Santiago, ¿no, hermanos? Santiago dice así, hemos estudiado en algún momento. Qué linda es la iglesia del Señor, ¿verdad, hermanos, o no? ¿Cuántos alaban a Dios por ello? En cuanto a honra, Romanos 12:10, prefiriéndoos los unos a los otros. Todo creyente, por más humilde que sea, recibe honra y un tratamiento de igualdad. Gloria al Señor. En cuanto a honra, como dice, hermanos, prefiriéndoos los unos a los otros. Gloria al Señor. Vamos unos minutitos más, por favor. Usando nuestros dones unos con otros. Aleluya. Alguien puede tener, todos tenemos algún don. Abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Tú has recibido un don, pero no es para que tú te enorgullezcas, para que tú digas, esto es mío y miren, yo quiero que ustedes me reconozcan por lo que yo sé, por lo que Dios me dio. No, Dios no nos dio ningún don para reconocimiento propio, sino para servir.
para servir a mi hermano, para servir al pueblo del Señor. Amén. Para edificar al pueblo de Dios, para fortalecer a la iglesia. Aleluya. Y finalmente, hermanos, la hospitalidad mutua. La hospitalidad mutua. Hemos aprendido en algún momento, a partir del libro del pastor Subirá, una cuestión de honra. Todo lo que tenemos, ¿de quién es, hermanos? Todo lo que tenemos es ¿de quién? Del Señor. Le pertenecen al Señor. ¿Tu casa? ¿Tu casa? ¿Ah? Tu casa. Amén. La verdad, hermanos, cuando la iglesia está en células, una de las cosas más importantes es la hospitalidad. La hospitalidad. Imagínate, hermano. No, en mi casa hay alfombra, van a venir con el pie sucio y me van a ensuciar la alfombra. ¿Qué opina usted, hermano? ¿Hay hospitalidad ahí o no? En realidad, en la iglesia primitiva, la hospitalidad era fundamental, era necesaria, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Primero que hoteles como hoy no había, ¿no? Y los pastores, los líderes viajaban, así que era necesario hospedar. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hoy en día eso se está perdiendo porque la gente es muy celosa de su tiempo personal, ¿no? Y abren poco sus casas. Pero, hermano, si abres tu corazón, podrás abrir también tu casa para que tu casa sea un altar. ¿Qué te parece, hermano? Amén. Aleluya. Porque hay un peligro, hermanos. Solemos decir, yo tengo esto. ¿Ya? Yo tengo esto. Pero muchas veces nosotros no tenemos eso, sino eso nos tiene a nosotros. Las cosas a veces nos tienen a nosotros. ¿Quieren un ejemplito o no? ¿Quieren un ejemplito chiquitito? ¿A cuántos de ustedes los tiene colgado del pescuezo del celular? Internet. ¿Ustedes tienen el celular o el celular los tiene ustedes? Solo como un ejemplito, ¿ah? Ahora no te hablo de tu casa, no te hablo de otra cosa. ¿Ah? Entonces, cuando Dios nos da algo, como una buena casa, es para usarlo en el servicio a los santos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sean dadas al Señor por eso, hermano. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Y todo lo que tenemos ahora es para el Señor y para su gloria. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Amados, pongámonos en pie. Solamente el Señor nos da gracia, hermanos. Solamente el Señor nos da sabiduría, nos da poder para perdonarnos, para someternos, para instruirnos, para recibirnos mutuamente. Aleluya. ¿No? Qué triste, hermanos, es cuando alguien llega a la iglesia, lo miran, no eres de mi clase, ¿no? Más o menos, ¿no? No eres de mi level. Qué tragedia es esa, hermano. Que Dios nos guarde, hermano. Dios nos guarde. Dios nos proteja. Pero recuerden, hermanos, todos nosotros debemos tener este compromiso personal, íntimo con Dios. ¿Cuál es? Me recuso a hablar algo, a decir algo o a hacer algo que no edifique a mi hermano. Me recuso, rechazo. No participo de eso nunca. Más bien, siempre estaré dispuesto a edificar la vida de mi hermano, porque soy un edificador. Amén. Soy un edificador. Podemos orar un momento, amados hermanos, ahí en tu lugar, habla con el Señor. Y le dice, Señor, dame gracia, oh Dios, dame gracia, ayúdame, Señor.
El Evangelio es más alto que yo, la vida cristiana es más alta que yo, pero con tu gracia, oh Dios, es posible. Con tu gracia es posible. Padre maravilloso, alabamos y exaltamos tu santo nombre. Gracias te damos, nuestro Dios, porque tu palabra es honesta, tu espíritu es sincero con nosotros. Oh Dios santo, necesitamos tu ayuda. Queremos ser verdaderos discipuladores, como tú, Señor. No a nuestra manera, no conforme a nuestra sabiduría humana, sino con tu gracia, oh Dios, con tu gracia. Ayúdanos, Padre, porque amamos, oh Dios, amamos, Señor, nos apasiona, Señor, que tu iglesia sea edificada, que tu pueblo crezca, que tu pueblo avance. Oh Dios bendito, aleluya, que tu iglesia, Señor, glorioso, aleluya, viva de victoria en victoria. Ayúdanos, Padre celestial. No es fácil, Señor, en esta vida ser transparentes, ser humildes. Nuestra naturaleza, oh Dios, clama por independencia, por rebeldía, oh Dios. Pero ya no vivimos más en ese viejo hombre, ya no vivimos más en la carne, ya no vivimos más conforme a los patrones de este mundo, sino, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu corazón, conforme a la guía de tu Espíritu Santo, nuestro Dios. Gracias te damos, oh Padre, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.